Querido Señor, aquí estamos, esperando tu palabra, deseando con todo nuestro corazón que nos hables, que nos alimentes, porque tu palabra es fortaleza, tu palabra es sabiduría, tu palabra es paz, tranquilidad y nuestra bendita esperanza. Pon tu palabra en nuestro corazón. Hoy te entregamos nuestras cargas, siempre te lo pedimos, enfermedades, cansancios, todo problema, lo que quiera que sea que tengamos. Clamamos por las necesidades de todos en el grupo, tú las conoces todas, Señor. Te pedimos que seas tú solucionando todas las necesidades y glorificándote, porque solo te tenemos a ti, como dice tu palabra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseamos aquí en la tierra. Por eso, Señor, con este anhelo es que venimos a ti. Háblanos en esta noche y glorifícate. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. La palabra nos trae a veces temas desafiantes para la razón, porque son temas para la fe. Quiero explicar un poco más eso. Cuando el Señor hizo el universo, estableció unas leyes del mismo carácter, o sea, universales, que iban a funcionar en todas partes, leyes físicas y leyes espirituales. Cuando Satanás se revela en el cielo, empieza un trabajo de tal manera que cuando llega aquí a la tierra, empieza a pervertir todo el orden de Dios, y lo que antes era una verdad obvia, ahora Satanás la disfraza y la dibuja con una cantidad de terminología que puede ser, por ejemplo, costumbre o filosofía, o simplemente es la tradición de nuestra familia, o eso es lo que me enseñaron en el colegio. Entonces, como nosotros hemos estado tanto tiempo mirando con los ojos hacia la tierra, sin ver las cosas de arriba, como dice la palabra, entonces hemos ido asimilando todas esas mentiras de la vida, creyendo que eran verdades. Cuando el Señor llega con su palabra y nos muestra una perspectiva diferente, entonces empieza el choque a nivel de la razón, porque estábamos acostumbrados a una forma de ver la vida y el Señor viene a plantearnos otra totalmente diferente y con frecuencia opuesta. Eso nos mueve el piso y hace que tengamos que decidir qué creer. Tristemente, muchos creyentes, entre comillas, deciden seguir creyendo lo que habían aprendido en el mundo, por más de que la palabra muestra que es la verdad de Dios. Entonces ponen la verdad de Dios en una mano y las verdades, entre comillas, aprendidas de parte de Satanás, de la cultura y del mundo, dicen, no, pues es que yo he vivido con esto tiene que ser verdad. La verdad de Dios como que no se acomoda mucho a mi vida. Entonces escojo más bien mi tradición, mi forma de pensar, mis emociones, y no cambio. Hay una palabra en la primera de Corintios 3:16 al 19 que nos ilustra esto que estoy diciendo como introducción al tema de hoy. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién es el que mora en nosotros? Pues el Dios del universo, el que hizo los cielos y la tierra, Él mismo, el que dio la orden de la creación del universo, es el que mora en nosotros. Si nosotros comprendiéramos eso, rápidamente empezaríamos a aceptar todas las verdades de Dios. Pero nuestra mente no quiere obedecer a Dios ni tampoco puede, dice la palabra. Entonces sigue una batalla toda la vida entre lo que el espíritu debe creer, el espíritu del hombre, y lo que su mente ya ha creído por costumbre. Y a muchos la batalla siempre les gana por el lado de la razón y de la mente. Versículo
17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Miren el valor que tenemos a los ojos de Dios. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por favor, les pido que se graben el sentido de este versículo 18 de la primera de Corintios 3, para que nunca se crean excesivamente sabios, ni medianamente sabios siquiera, sino que siempre tienen que estar aprendiendo, independientemente de la edad. Jóvenes, adultos o viejos, todos tenemos que aprender de nuevo de la palabra de Dios. La palabra viene a traernos revelación de cosas grandes y ocultas que no conocíamos. La palabra nos sorprende con el descubrimiento de nuevas verdades continuamente. Por tanto, aquí yo uso siempre un ejemplo, que es lo que ocurría en los colegios griegos. Esta es una tradición de la historia. Se dice que en los colegios griegos los alumnos iban con una tabla de madera como cuaderno recubierta de cera de abejas, y ese era el cuaderno de ellos, donde escribían con un punzón que se llamaba estilo. Cuando se acababa el borde inferior derecho, porque ya estaba lleno con todo, entonces lo que tenían que hacer era pasar algo caliente y borrar todo lo que habían escrito para empezar de nuevo. Esa anécdota me ha servido muchísimas veces en la vida. Se llama la tabula rasa, porque es la forma como el Señor nos educa. No que todo lo que aprendamos sea desechable, pero la mejor forma de aprender de parte de Dios es considerar que nada del pasado nos va a servir según el propósito de Dios, y que si hay algo útil allá en el pasado que hayamos aprendido de alguna manera, el Señor lo va a reciclar y a restaurar de forma tal que nuestros conceptos de antes sean renovados y ahora sí le puedan servir a su plan. Lo peor que puede hacer un cristiano es empecinarse en un concepto mental o intelectual. Cuando alguien está contendiendo con Dios, no discute con la palabra de Dios, o al menos no correctamente. Entonces usa un versículo a su acomodo y trata de justificar lo que a él le parece que debiera o debe ser la forma de proceder de Dios. La tabula rasa, este ejemplo, y el versículo 18 nos están hablando de una grandísima virtud y cualidad del verdadero creyente en Dios, que es la humildad. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Empiece otra vez, arranque de cero. Lo que el Señor le está diciendo, tómelo como si fuera la primera vez y espere a ver qué más le va a mostrar Dios. Versículo 19. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está: Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. ¿Y qué tenemos en el siglo XXI? Una increíble idolatría por el conocimiento humano. Lo que Dios desprecia, para Él es insensato. Pero los humanos que no conocen la palabra de Dios están desvividos por seguir la información científica o la información sociológica o la información política o económica, y eso para ellos es todo. De ahí conforman toda su vida y no se dan cuenta que están cayendo en muchas trampas. Esta es una de las razones por las que un cristiano que no conoce la palabra de Dios va también a caer como ellos en las mismas trampas, porque no va a entender por qué razón debe hacer o no debe hacer,
si no conoce la verdad de Dios, porque no se ha hecho ignorante para llegar a ser sabio. Bueno, esta era una introducción, les dije, porque el tema de hoy es tan sencillo, tan extremadamente sencillo, que para la razón es algo lleno de objetivos casi que imposibles. Lucas 18, 16 y 17. Capítulo 18, versículos 16 y 17. Lo que hoy el Señor nos va a enseñar o a recordar es que debemos ser como niños. Pero Jesús los llamó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Repito, el reino de los cielos es de los que son como niños. Lo confirma el versículo 17. De cierto les digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí tenemos una verdad importantísima, porque está hablando de la entrada al reino de Dios. Creo que yo he explicado suficientemente lo que es el reino de Dios, pero voy a hacerlo una vez más. El reino de Dios sencillamente es donde Dios reina, donde quiera que haya alguien sometido a Él, que le ha dicho: Señor, tú eres mi dueño, y mi Señor ordena, y yo cumplo. Allí hay reino de Dios. No hay reino de Dios en alguien que, llamándose cristiano, anda en desobediencia, en rebeldía, en brinconeos de cabrita. La oveja sigue al pastor. Un poco más de profundidad. El reino de Dios, como Dios reina allí, entonces es un sitio muy especial donde impera la justicia, la paz y el gozo de Dios. Así dice la Escritura: el reino de Dios es justicia, gozo y paz. No es comida y bebida. Quería decir eso, que no son cosas materiales, sino que es un estado del espíritu en el cual tú encuentras, primero que todo, la paz para tu vida. Tu vida deja de andar en conflictos continuos, y a pesar de que los tengas externamente, tu corazón siempre está confiado en Dios y tranquilo. La justicia es la rectitud para hacer las cosas. Entonces tú siempre haces lo que es correcto, porque continuamente estás queriendo conocer el corazón de Dios y leyendo su palabra para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Tus decisiones son sabias por esa razón, se basan en principios bíblicos. Y el gozo, justicia, paz y gozo. El gozo es esa alegría interior, alegría del corazón, alegría del espíritu, donde tú te levantas en la mañana y ves un día hermoso, no importa el clima, es hermoso para ti porque sabes que es el día que hizo el Señor, y es el día en que son nuevas sus misericordias cada mañana, porque ya lo has leído en la palabra y sabes que es así, que a pesar de una tempestad, de una tormenta o de un terremoto, el Señor va a llegar con esa misericordia nueva a tu vida, y tú te vas a gozar viendo cómo Dios interviene en tu vida, cómo te ayuda a ti, cómo a los demás les da el alimento, el techo y la salud, pero a ti te da bendición tras bendición. Entonces, tú estás viviendo un anticipo del cielo. El reino de Dios no es llegar a la muerte y entrar al cielo. El reino de Dios es aquí y ahora. El Señor lo enseñó, el Señor Jesucristo. El reino de Dios está aquí, en medio de vosotros. Por eso, en este versículo nos está diciendo que para entrar en ese reino de Dios tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Pues el reino de Dios es el resultado de un estado de fe tal,
de confianza que tú tienes en que la palabra de Dios se cumple en tu vida, que Dios te está trayendo esa justicia, esa paz y ese gozo, y empiezas a verlo y crees que esto va a seguir mejorando tu vida, y efectivamente lo estás viendo, estás creciendo, estás madurando, cada vez más pacífico, más manso, y le dices: Señor, gracias por este día, gracias por el día que me diste ayer, y gracias por el de mañana, gracias por las bendiciones que veo y las que no veo, por las bendiciones que comprendo y las que no comprendo, porque tú ya sabes que tu Dios es increíblemente generoso, es solo amor sobre tu vida. Él viene para traerte siempre lo mejor. Entonces, tú lo que haces es que empiezas a comportarte con un corazón como de niño. El acercamiento a Dios se basa en este principio. Ese corazón de niño tiene varios componentes. Uno de esos es la dependencia absoluta de tu Dios. Uy, pastor, pero eso no lo entiendo. Yo te dije que te iba a tocar la razón, te iba a mover el piso, porque el mundo enseña la independencia precoz. A los jóvenes, a los 12, 14 años ya les está diciendo: vayan a fiestas, vayan a... y ni siquiera pidan permiso a sus papás. Ellos tienen forzosamente que permitirle. Y así entonces llegan a los 20 años y ya no rinden cuentas de nada, pero siguen viviendo como hijos pequeños, eso sí. Esa independencia, mal patrocinada incluso por los padres, hace que estos corazones no se logren someter a Dios, porque fueron criados en el mundo de Satanás, donde se idolatraba la independencia, cuando el Señor muestra todo lo contrario, la dependencia total y absoluta de Él. Pero, pastor, luego el Señor no hablaba de libertad. Sí, hermano. No lo pienses con la cabeza, siéntelo en el espíritu. Entre más dependiente eres tú de Dios, porque dependes del ser que todo lo tiene y que todo lo da, entonces eres más libre. Pero eso tienes que comprobarlo personalmente. Entramos a la iglesia como buscando si Dios nos quiere servir, así llegamos siempre, ¿no? ¿Será que vengo aquí a ver si Dios me sana, a ver si Dios me arregla esta situación familiar, a ver si Dios me arregla este problema? Y demoramos mucho en nuestra mente el concepto de que debemos servirlo a Él. De hecho, nuestras oraciones siguen siendo: Dios, dame, necesito, te pido, dele. Pero nuestras oraciones de alabanza y de adoración son escasas. No hemos aprendido a depender de la fuente de nuestra vida. La dependencia. Ahora, la sencillez, otro requisito del corazón de niño. Nuestra educación nos va enseñando poco a poco a complicar lo que pensamos y nuestras relaciones. Nos va enseñando a hacer trampas, a buscar la ventaja. Entonces convertimos estos sencillos preceptos de la Escritura en complicados rituales donde Dios no está cuando hemos llegado a la iglesia. Venimos tan acostumbrados de complicar todo que llegamos a la iglesia y hacemos lo mismo. Pero pastor, yo creo que el culto debiera ser esto, el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, para que sea un culto grandioso. Hermano, ¿y usted le ha preguntado a Dios qué es lo que Él quiere? No, pastor, pero es que así lo hacen allá a la derecha y a la izquierda. Esa no es razón. Dios es el dueño de la iglesia, Dios es el dueño del templo, del espíritu que eres tú. Hay que preguntarle a Dios, hay que ser dependiente y sencillo. Y el último requisito es ser confiado. Son aquellos que carecen de recursos y se entregan al que sí los tiene. Descansan en Dios, pero resulta que en nuestra vida cristiana no lo confesamos, pero en vez de descansar en Él, tenemos muchas dudas muy
guardadas, muy adentro, sobre los métodos de Dios. ¿Será que eso es lo que me conviene? ¿Será que yo debo escoger la iglesia o Dios me la va a dictar? Pastor, pero es que han pasado 3 meses y yo no he visto que Dios me diga, váyase para tal iglesia. Yo voy a escoger. Bueno, hermano, si usted cree que Dios está maniatado, los niños entonces son sencillos, son dependientes y son confiados. Aquí estamos hablando de una relación padre-hijo normal, como modelo, claro, porque si la relación fue con un padre abusador, un padre vicioso o irresponsable, pues el modelo no cabe. No podemos tener ese modelo dentro de nuestro corazón, el de confiar en un padre bondadoso. Por eso muchos tienen que ser sanados también cuando llegan a la iglesia. No logran establecer la relación con Dios, el Padre, la mantienen con Dios, el juez. Y por eso cuando se les habla de tener corazón de niño, todo se les desdibuja. No logran tener la dimensión de qué significa eso del corazón de niño. Este corazón de niño que el Señor Jesucristo está mostrando aquí es el de un hijo que confía en su Padre, por encima de todas las cosas. Ahora, yo les pido que visualicen esto. Un niño pequeño, 4 o 6 años, un niño con buen corazón, un niño que tiene tendencia a ser obediente, no a ser desobediente, ni rebelde, ni malo, y al cual su padre le extiende la mano para atravesar la calle, porque hay mucho tráfico. ¿Qué hace el niño? Pues toma de la mano. Levanta su manito y agarra la mano de su papá para que él sea el que le ayude a cruzar la calle. Esa es la actitud normal, esa es la actitud que debería tener el verdadero creyente. Ojalá los padres hubiéramos aprendido tempranamente lo que es el modelo bíblico para la paternidad y la maternidad. Nos equivocamos en muchas cosas y nuestros padres se equivocaron con nosotros, pero nunca es tarde para sacar lo malo y aprender lo bueno. Otras características del corazón de niño es que el niño pequeño tiene un amor sincero y transparente. El niño cuando siente algo por un adulto se lo expresa tranquilamente, no le da pena, no siente vergüenza, puede haber mucha gente alrededor y sin embargo se bota y lo abraza. Qué bonito. Qué bonito que los cristianos hicieran lo mismo con su Padre Celestial. Un niño está libre de ocupaciones y conceptos viejos. Puede recibir fácilmente un pensamiento nuevo. De hecho, los niños son los que inician esa forma de pensamiento nuevo. Papá, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? Y cada respuesta les está llenando una nueva faceta de conocimiento. Pero nosotros a veces nos sentamos sin saber nada, creyendo que sabemos mucho. Y vivimos nuestras vidas en una forma bastante frustrante, pero no queremos aprender una nueva forma de vivir mucho mejor. El corazón de niño es el secreto para entrar en ese paraíso donde la relación con Dios va a levantar tu vida, a sanarla y a llenarla de muchísimas bendiciones. Primera de Corintios 14:20. Hay muchas alusiones en la palabra de Dios a lo que es el corazón del niño. Dice aquí: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. A veces ve uno el corazón como al revés, como que esta persona todo lo piensa mal, como que en todas partes ve malas intenciones, conflictos, pero al revés, su forma de pensar no es madura. La exhortación aquí es que debemos madurar nuestro pensamiento a pesar de tener un corazón de niño. Debemos entender la complejidad de la figura.
Yo estoy proponiéndote que medites profundamente en esta palabra después de que hayamos terminado, porque hay cosas que no son fácilmente digeribles. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia, lo que decía antes con respecto a la malicia. Pero busquen, versículo 2, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. La palabra es la que hace crecer el espíritu, la mente, el alma del ser humano. La leche espiritual. Eso nunca se debe perder. Por muy predicador que sea de 50 años, debe siempre ser un niño buscando leche, yendo a la escritura para encontrar su alimento, para después entonces llevar el alimento a otros. Mateo 18, 3 al 4. De cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Lo mismo que ya habíamos visto en Lucas. Pero aquí agrega algo. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ay, la escurridiza humildad que tantos de nosotros a veces aparentamos tener, pero que en el fondo no es sino eso, una falsa humildad, porque la verdadera humildad es el reconocimiento de Dios en todo. Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, dime qué tengo que hacer. Señor, tú eres mi dueño y Señor. Lo digo porque ustedes habrán visto infinidad de cristianos, cuando se congregaban, que entraban a la iglesia, oían una palabra y salían con la misma soberbia de antes. Salmo 131, 1 al 2. Otra vez aquí la humildad. Este salmo no tiene sino 3 versículos y está dedicado a esa humildad. Señor, mi corazón no es vanidoso, ni son altaneros mis ojos. No busco realizar grandes proezas, ni hazañas que excedan a mis fuerzas. Es decir, tú como siervo de Dios nunca busques reconocimiento ajeno. Nunca busques que los demás te miren por lo que estás haciendo, porque en eso es la única recompensa que vas a encontrar. Pero si haces las cosas, tanto de este mundo, las que te corresponda, como las de Dios, para Dios, entonces Él te dará la recompensa. Porque cuando uno busca el reconocimiento ajeno, lo que está teniendo en el fondo de su corazón es soberbia y vanagloria. Mi reconocimiento debe venir solamente de mi Creador. Versículo 2, me porto con mesura y en sosiego como un niño recién amamantado. Soy como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Espiritualmente no perdamos esa imagen, por favor. Colócala en tu corazón, hermano. Medítala. Probablemente ahí encuentres muchas respuestas si es que has tenido muchas dificultades en tu vida espiritual, muchos desiertos. Al tener ese corazón de niño, tu Padre Celestial se va a enternecer y se va a acercar mucho más que antes. Primera de Pedro 1:14. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. No es que a mí me parece que lo que estoy sintiendo está bien, o esto que estoy sintiendo me trae paz. Cuidado, no. Eso que estoy sintiendo es un sentimiento y es del alma, no es del espíritu. Siempre uso este mismo ejemplo para desbaratar ese argumento. El Señor Jesucristo no sintió paz cuando estaba muriendo en la cruz, cumpliendo su misión
delante de su Padre Celestial. No todo lo que es de Dios te va a traer paz. Tampoco todo lo que es del diablo te va a traer tormento. Va a haber ocasiones en las cuales no se sabe qué es qué. Y terminamos con un pasaje que tiene el ejemplo de un joven con el corazón de niño para Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. El corazón estaba tan endurecido del pueblo de Dios que no enviaba mucha palabra a través de profetas ni de videntes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel, que era un niño, y él respondió: aquí estoy, Señor. Tenía su corazón dispuesto desde el principio. Le respondió Señor pensando que era Elí. Lo veremos ahí en el versículo 5. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Segunda vez. Y Elí volvió a decirle: yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. ¿Recuerdan el cuento del pastorcito mentiroso? Que a la tercera sí era verdad. Pues aquí no ocurrió eso. A la tercera, miren lo que pasó. El Señor llamó por tercera vez a Samuel. Samuel hubiera dicho: no, ¿qué está pasando aquí? Yo ya no me levanto. Y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Tenía un corazón tan dispuesto Samuel. No importaba cuántas veces lo llamaran. Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Cuarta vez, entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces nosotros habremos oído la voz de Dios y pensamos que nos está llamando otra persona, como le ocurrió a Samuel? Pero Samuel fue bien guiado, afortunadamente, aunque Elí no fue el mejor sacerdote. Aquí esta vez sí le cumplió a Dios y orientó bien al joven Samuel y le enseñó la forma correcta de responder. Y entonces en el versículo 11 el Señor le dijo: escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le sumarán los oídos. Dejamos ahí. ¿Qué hizo el Señor con Samuel? Pues que le dio profecía sobre lo que iba a hacer con Elí, a pesar de que no era tiempo de profecía, porque el corazón estaba tan endurecido, porque el corazón de Samuel sí estaba dispuesto para Dios. Era un corazón obediente, dócil, sincero, apacible, y cuantas veces hubiera que obedecer, obedecía. Qué hermosa enseñanza para nuestro complicado corazón de adultos, que a veces, pienso yo, hemos alejado a Dios por enredarnos con nuestros propios argumentos y mentiras. Seguramente Dios nos ha hablado muchas veces, pero nosotros, que todo lo enredamos, hemos alegado otras cosas. Si tenemos un buen papá, Él es nuestro guía, refugio, ayudante en las dificultades. Lo tememos como autoridad, pero lo amamos como pastor. Te invito nuevamente a que medites en esto
y que compares tu corazón con el de Samuel para ver qué cambios necesita tu vida para acercarte más a Dios. Vamos a orar. Señor, que esta noche que nos hablaste, oigamos tu voz y seamos diligentes y podamos decirte: aquí estamos, te estamos escuchando. Ayúdanos a obedecerte, Padre. Perdónanos cuando las distracciones del mundo nos apartan de tu voz, cuando el ruido del mundo es más fuerte que tu voz suave, que ese silbo apacible, Señor, que es tu voz. Ayúdanos a escucharte y perdónanos. Perdónanos, Señor. Hoy queremos entregarnos de nuevo a ti y decirte como Samuel: háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.